Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos cada uno de ustedes a la adoración comunitaria de la Iglesia Presbiteriana Cumberland de Houston. Para nosotros es un honor, un placer, un gran privilegio y una gran bendición poder adorar a Dios juntamente con ustedes, los que están aquí presentes y con los que nos acompañan en línea. La invitación para las personas que tenemos en línea es para que tomen un tiempo de su vida y en algún momento vengan y nos acompañen y experimenten el cuerpo de Cristo de una manera más profunda. Experimentar el cuerpo de Cristo, las personas que Él ha dejado sobre la tierra para que sean sus manos, sus pies, su boca. Y así todos podamos entonces tener una experiencia diferente con el Señor Jesús. La adoración comunitaria de hoy gira en torno a dos palabras, dolor y compasión. Y hoy vamos a ver cómo se relacionan esas dos palabras, duelo, dolor o luto, y la palabra compasión. Recordemos la visión de la iglesia. Vemos personas y familias siendo transformadas por medio de la adoración comunitaria. En otras palabras, lo que estamos haciendo aquí le abre la puerta y el corazón de nuestras vidas al Señor Jesús para que nos transforme a su imagen, nos transforme en personas compasivas. Hagamos el llamado a la adoración. Clemente y compasivo es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. El Señor es bueno para con todos y su compasión sobre todas sus obras. Señor, tus obras todas te darán gracias y tus escogidos te bendecimos. Vamos a tomar aire. Respiramos el Espíritu del Señor que siempre está con nosotros y exhalamos. Exhalamos alabanzas para nuestro Señor Jesucristo. Tomamos nuevamente aire. Respiramos la presencia del Señor y exhalamos el fruto del Espíritu. Que cada vez que respiremos nos acordemos que la presencia del Señor está en nosotros y así podemos entonces respirar vida para otros. A la oración de concentración vamos a responder todos juntos, su compasión es grande. El Señor pone en libertad a los cautivos, su compasión es grande. El Señor abre los ojos a los ciegos, su compasión es grande. El Señor levanta a los caídos, su compasión es grande. El Señor ama a los justos, su compasión es grande. El Señor protege a los extranjeros, su compasión es grande. Sostiene al huérfano y a la viuda, su compasión es grande. Cristo reinará para siempre, su compasión es grande. En esta adoración Cristo muestra que su compasión es grande. Cantemos de el amor que nos tiene nuestro amigo Jesucristo y su compasión.
iluminación. Señor Jesús, tú eres la luz del mundo, y el que a ti viene no andará en tinieblas. Hoy, como el grupo de tus escogidos, una vez más ten compasión de nosotros y derrama de los rayos de tu luz sobre nuestras vidas, para que al andar podamos andar segura y confiadamente, para que al hablar podamos transmitir sabiduría a las personas, y para que nuestras obras, todas las que hagamos, sean para mostrar tu gloria y tu poder. Te damos gracias por la luz que siempre nos has derramado, porque nunca nos has dejado en tinieblas. Por eso decimos hoy, Señor, habla, Señor, que tu pueblo escuche. Mateo capítulo 14, versículos 13 al 21. Al oír que Juan había sido decapitado por Herodes, Jesús se fue de allí en una barca, solo, para retirarse a un lugar desierto. Y cuando las multitudes lo supieron, lo siguieron a pie desde sus ciudades. Cuando Jesús desembarcó, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a sus enfermos. Al atardecer se acercaron los discípulos diciendo: el lugar está desierto y la hora ya es avanzada. Despide pues a las multitudes para que vayan a las aldeas y compren sus alimentos. Pero Jesús les dijo: no hay necesidad de que se vayan, denles ustedes de comer. Entonces ellos dijeron: no tenemos más que 5 panes y 2 peces. Jesús les dijo: traigan acá los panes y los peces. Y ordenando a la multitud que reposara sobre la hierba, Jesús tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo los alimentos. Después partió los panes y se los dio a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Todos comieron y se saciaron, y recogieron de lo que sobró de los pedazos 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Una lectura superficial del Evangelio nos podría dar la impresión de que el Señor Jesucristo y sus discípulos y las multitudes no tuvieron tiempo para llorar la muerte de Juan el Bautizador. Una persona muy querida por ellos, una persona que muchos de los discípulos de Jesús siguieron y que al momento ya lo habían decapitado. Y parece ser que esta lectura superficial nos podría decir que ellos no tuvieron tiempo sino de pasar de la noticia a seguir trabajando y a seguir ministrando. Parece ser que todos fueron directamente de las noticias a la aceptación de ese evento trágico. Ahora, según los terapeutas actuales, ni Jesús, ni los discípulos, ni las multitudes parecen haber pasado por los 5 pasos de duelo. Cuando alguien está de luto, cuando alguien está de duelo, cuando alguien está sintiendo un dolor muy grande, pasa por 5 pasos, estados. Es decir, que los discípulos no pasaron ni por la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación de la pérdida. Ahora, aclaramos que el proceso de duelo es diferente en cada persona. Algunos se saltan ciertos pasos, otros repiten pasos, otros sufren los pasos de duelo en un orden diferente. Y también hay que decir que el duelo se puede tener por diferentes causas. Y vamos a nombrar aquí algunos ejemplos de diferentes causas de duelo, de dolor, de luto. Hay dolor por la bancarrota. Hay gente que está haciendo duelo porque están quebrados económicamente. Hay dolor por la pérdida de un trabajo. Cuando se pierde un trabajo hay dolor, hay duelo, hay luto. Hay dolor por la pérdida de un examen en la universidad. Y hay dolor. Y hay duelo y hay luto. Hay dolor por la ruptura de una relación. Cuando los novios terminan hay dolor. Y es propio sentir dolor. También hay dolor y mucho más dolor cuando hay un divorcio. Hay dolor por la pérdida de la salud personal.
Cuando alguien está enfermo, uno está enfermo o alguna persona familiar está cercano, hay dolor por esa pérdida de salud. Hay dolor y hay luto y hay pérdida por la pérdida de la estabilidad financiera. Hay luto por los planes no realizados. Cuando uno está haciendo planes y no se cumplen los planes, qué dolor, eso es. Y así todos los cambios que impliquen pérdidas en la vida producen diferentes dolores. El dolor no es el mismo, pero producen dolores y la gente necesita un tiempo para procesar ese dolor. Eso es lo que nosotros llamamos luto. Jesús sufrió la pérdida de Juan el Bautizador y él procesó la pérdida de una manera diferente. Inicialmente Jesús quería estar solo y por eso tomó una barca y se fue él solo en la barca a un lugar desierto. Ahora, Jesús quería estar solo, pero eso no le fue posible. Las enlutadas multitudes que también estaban llorando y que de alguna manera estaban sintiendo la pérdida de Juan el Bautizador, de alguna manera se enteraron dónde iba Jesús y llegaron donde estaba Jesús. Y allí lo encontraron. Así que Jesús quería procesar su duelo de una manera diferente, pero las multitudes aparecieron. Entonces a Jesús le tocó procesar su duelo o su dolor, enfocándose en el dolor de una manera diferente y en las personas diferentes. Jesús no se enfocó en su propio dolor, sino que se enfocó en el dolor que tenían las multitudes, no solamente por la pérdida de Juan, sino porque eran multitudes que se movían como ovejas que no tenían pastor, perniquebradas, ovejas perniquebradas, ovejas despellejadas, cuando las trasquilaban las despellejaban, ovejas abusadas, ovejas con temor. Y Jesús, en lugar de enfocarse en su dolor, se enfoca en el dolor que tienen las personas, las multitudes. Ahora, si caminamos en los zapatos de las multitudes dolientes de la época de Jesús y en nuestra época, porque en esta época también vemos personas haciendo manifestaciones, expresando su dolor, su rabia, y las vemos manifestándose con diferentes eslogans y diferentes motivos, pero están expresando su dolor y salen a la calle expresando su dolor, su luto. Si nos identificamos con esas multitudes, la pregunta que nos surge hoy es, ¿qué podemos esperar de Cristo, que está doliente, en tiempos de dolor para las multitudes? ¿Qué puede hacer Cristo en estos momentos de dolor, tanto para Él como para las multitudes? Y la respuesta es, de Cristo en tiempos de duelo podemos esperar un tipo diferente de consuelo. Me salió en verso. En tiempos de duelo podemos esperar de Cristo un tipo diferente de consuelo. Ahora, el consuelo que Cristo nos ofrece comienza con la libertad para sentir la pérdida. Algunas personas esconden su dolor, pero Jesús, en lugar de esconder su dolor, pues lo mostró de una manera muy evidente. Se fue, quiso estar solo y mostró su dolor queriendo estar solo y todos lo notaron. Fue evidente. Ahora, Jesús se retiró a un lugar desolado, no para huir de las dificultades de la vida, no para huir de Herodes, que posiblemente lo podía estar persiguiendo ya para matarlo. Jesús se retiró en solitario para buscar la presencia de su Padre Celestial, como Él solía hacerlo siempre. Él no se retiraba para huir, Él se retiraba para encontrarse con Dios. Muchas personas pueden escoger retirarse para huir de sus problemas, encerrarse en su cuarto. Pero Jesús nos está diciendo, nos está diciendo, sí, le doy la libertad de que se retire, pero cuando esté en la soledad, entonces no esté solo, busque la presencia del Padre Celestial. Ahora, de la misma manera, de manera similar, las multitudes salieron al desierto, y salieron al desierto para buscar ¿a quién? A Jesús. Y en su dolor los discípulos también querían despedir a la multitud, porque querían estar solos con Jesús. En tiempos de dolor podemos esperar de Cristo el permiso para salir al encuentro del Señor en la soledad. Y hay momentos en el duelo en el que nos parece que estamos solos en un desierto y comenzamos a mirar hacia arriba y decimos, ¿dónde estás? No te veo, no te siento, no te manifiestas, ¿qué pasa? ¿Qué está ocurriendo?
Y parece como si Dios está totalmente ausente de nuestras vidas y de nuestros procesos. Sin embargo, Dios está ahí en la soledad, en el silencio, acompañándonos, sin imponer su presencia, sin imponer sus palabras de consuelo. Simplemente está acompañándonos, sufriendo con nosotros. Sufriendo con nosotros, porque Dios sufre con nosotros. Ahora, en primer lugar, el consuelo que Cristo nos da en primer lugar la libertad para sufrir. En segundo lugar, en tiempos de duelo podemos esperar que Cristo va a designar compañeros de duelo. Cuando Jesús vio a la multitud que estaba muy dolida, Jesús nombró a 12 de sus discípulos para acompañar y servir a las multitudes afligidas. Jesús nombró a 12 para acompañar a las multitudes dolientes. Ahora, estemos seguros de que Cristo siempre enviará personas que nos van a servir en medio del dolor. Van a haber personas molestas, pero también Jesús va a enviar las personas que nos van a servir en medio del dolor. Por lo tanto, en tiempos de luto, de dolor, permítase ser cuidado por aquellos que están interesados en su bienestar. Sufrir el dolor solo no es signo de valentía. No es más valiente quien sufre solo que quien sufre en compañía. No es un asunto de valentía, es un asunto de compañía. Por lo tanto, les pido, si ustedes están pasando por un tiempo de dolor, que se abran un poco a recibir a los amigos, a recibir la familia, a recibir ministros, pastores o un consejero. ¿Por qué no? Abrirse un poco a expresar su dolor en un lugar, en una adoración comunitaria como esta, en la cual usted puede decir estoy triste o tengo tal aflicción. Y allí entonces todos seremos compañeros en medio de la pérdida y del dolor. En la adoración comunitaria como esta, la persona que viene puede ofrecer sus sentimientos, sus lágrimas, sus gemidos, como una ofrenda al Señor. Puede ser que no tengamos palabras para ofrecerle al Señor, pero al Señor le podemos ofrecer aún hasta nuestros gemidos como adoración. Y Él va a entenderlos, porque la Escritura dice que aún el Espíritu Santo mismo gime por la creación, con gemidos cosas que no se pueden pronunciar, solamente el dolor que se lleva por dentro. Ofrecer eso al Señor en la adoración comunitaria, tal como lo hizo Job, cuando perdió todo, perdió sus posesiones, sus familias. Y Job se postró en adoración delante de Dios diciendo, el Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Entonces el Señor nos da la libertad para sentir, el Señor nos da compañeros en medio del dolor. Y también, en tercer lugar, en tiempos de dolor podemos esperar que Cristo satisfaga nuestras necesidades más básicas. Por eso, sigamos la instrucción de Jesucristo respecto de descansar. Cuando usted esté en tiempo de luto, de dolor, de duelo, no se niegue a dormir, duerma lo suficiente, coma una dieta balanceada, equilibrada, disfrute la comida en presencia de los que Cristo ha designado como compañeros de luto. Jesús sabía que las multitudes estaban dolientes y necesitaban cubrir sus necesidades básicas. Por eso Jesús primero los sana y luego los hace reposar en el pasto y luego les da comida. Y les dio no un pedacito de pan, no es como alguna cosita mi hijo o mi hija a ver si se recupera. Les dio cantidades de pan y les dio tanto pan y les dio tanta comida que sobraron 12 cestas completas, una por cada discípulo. Y en cuarto lugar, tenemos que decir que en tiempos de duelo también podemos esperar de Cristo el contagio, pero no de un virus, el contagio de la compasión. Cristo tiene compasión por los dolientes y la compasión de Cristo es contagiosa. No es sino mirar a los discípulos. Cuando los discípulos vieron que Jesús estaba dolido por la muerte de Juan el Bautizador,
Inmediatamente vieron que la compasión por las multitudes fue más grande que la autocompasión. Ellos se contagiaron de la misma compasión por las multitudes dolientes y fueron y les sirvieron, les repartieron la comida. Ellos se dejaron contagiar por la compasión de Cristo. Entonces, fue la compasión de Jesús lo que motivó a los discípulos para servir a las multitudes, más que el deseo de mantener el legado de Juan al predicar a las multitudes. Es decir, más que mantener un legado, el legado de Juan de predicarle a las multitudes en el desierto, fue la compasión lo que realmente movió a los discípulos para hacer el servicio que Cristo les estaba pidiendo hacer. Por tanto, en tiempos de duelo, ya concluyendo, dejémonos llenar de la compasión que Cristo tiene por las multitudes, por esas multitudes que están sufriendo, por las que ustedes ven que cada rato salen afuera a hacer manifestaciones con motivos diferentes. Llenémonos de compasión por esas multitudes y que están teniendo diferentes tipos de pérdidas y ellos no saben cuáles son exactamente las pérdidas que están teniendo. Y en lugar de uno autocompadecerse y decir, ay, pobre de mí, en lugar de decir eso, trate más bien de recibir completa la compasión de Jesús por otros. Ahora, no estamos hablando de que tiene que negar su dolor. No estamos diciendo, no estoy, porque eso sería entrar en el estado de negación. No estamos hablando tampoco de que tiene que suprimir el dolor en absoluto. Lo único que estamos diciendo es que en medio de su dolor deje que Cristo le llene con su compasión por los demás, por los que están sufriendo. Piense cómo puede usar su dolor para consolar a otros. Solo así podrá vivir con un propósito de vida trascendente y no se quedará teniendo misericordia de usted mismo, pobre de mí, sino que va a comenzar a vivir una vida abundante en servicio a otras personas y va a notar que su dolor va a tener un propósito diferente. En tiempos de luto, Cristo nos da permiso para salir al desierto, a la soledad, para tener un encuentro con Él, no para huir, sino para encontrarnos con Él. Cristo también nos ofrece la libertad de sentir el dolor y de presentárselo a Él en la adoración. Si usted tiene algún dolor, alguna rabia, alguna emoción, hoy en la adoración, en la oración, usted puede presentárselo al Señor en la adoración comunitaria. Del mismo modo, Cristo designa compañeros en el proceso de duelo. No los eche, recíbalos, trate de entablar una relación más estrecha con ellos. Déjese cuidar por ellos. Y recordemos que Cristo satisface nuestras necesidades básicas. Sobre todo, Cristo quiere llenarnos de su compasión por aquellos que sufren. Por lo tanto, esto es lo que debemos hacer. Permanezcamos siempre en la presencia consoladora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El tiempo no sana. El tiempo no nos sana. El que sana es el Señor Jesucristo. Se los digo por experiencia. Dejémonos llenar de la compasión que tiene el Señor Jesús por los que sufren. Seamos compañeros de otros en tiempos de dolor. No nos escondamos de nuestro dolor ni del dolor ajeno. Y hagámoslo satisfaciendo algunas de las necesidades básicas de quienes sufren. Recordemos que la compasión de Cristo le da propósito de vida trascendente y le da propósito a nuestro dolor. Vamos a cantar la siguiente canción a todos los que están sedientos y dolidos, y vamos a cantar esa canción como una oración para el Señor.
oración. Acompáñenme en esta oración. Compasivo y misericordioso Señor, experimentado en sufrimiento y quebrantos, te damos gracias por llevar nuestros dolores en la cruz del Calvario. Gracias por encontrarnos en la soledad y permitirnos expresar nuestras emociones en tu presencia. Te bendecimos por no dejarnos solos en nuestras miserias y designar personas que nos acompañen en medio del dolor. Te alabamos por satisfacer nuestras necesidades básicas en tiempos de duelo. Te exaltamos por contagiarnos tu compasión por los que sufren. Señor, perdónanos cuando nos autocompadecemos y nos olvidamos de los que sufren con nosotros. Perdónanos cuando asumimos que nosotros somos los únicos que estamos sufriendo y además te culpamos por el dolor que sentimos. Perdónanos, Señor. También te pedimos que nos liberes de aparentar que estamos bien, cuando la verdad es que algunos de nosotros llevamos nuestros dolores guardados bien dentro de nuestros corazones. No nos dejes caer en la tentación de pensar que por consagrarnos a ti nunca vamos a sentir dolores o nunca nos vendrán dolores. Líbranos de esa tentación y que cuando vengan los dolores podamos ofrecerlos a ti en adoración, que nuestros gemidos sean para ti en adoración, que nuestro llanto y nuestras lágrimas sean para ti como oración. Intercedemos por quienes sufren el dolor de la pérdida de un ser querido, o la ruptura de una relación, o la quiebra económica, o la pérdida de salud personal o de un familiar. Señor, ten compasión de ellos, sana a los enfermos, restaura los corazones rotos, sostén a los necesitados y danos a todos la esperanza de la vida eterna. Señor, que contagiados por tu compasión podamos alimentar al hambriento, que contagiados por tu compasión podamos dar agua al sediento, cubrir al desnudo, visitar a los enfermos y a los encarcelados y dar la bienvenida a los refugiados e inmigrantes. Fortalécenos para servir sacrificialmente como tú lo hiciste, aun cuando pasabas por momentos dolorosos. Todo esto lo pedimos apoyados en la identidad, autoridad y compasión de quien sufrió los dolores que nosotros debimos haber sufrido en la cruz. El precioso y misericordioso Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Seguimos en la presencia del Señor y cuando salimos por esas puertas no es que dejamos al Señor aquí encerrado y nosotros nos vamos a hacer lo que queremos. Salimos por esas puertas fortalecidos y consolados, sabiendo que el Señor sufre con nosotros, pero nos envía también a ser compañeros de otros que están sufriendo. Llevemos las buenas noticias de que no tienen que sufrir solos, de que el Señor está para bendecirlos con sanidad y para consolarlos, como siempre lo ha hecho. Hagamos de nuestro dolor, pongámosle a nuestro dolor un propósito, el propósito de consolar a otros, con la compasión que el Señor Jesucristo nos ha dado. Vamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.